Últimas noticias de Pumas UNAM. A pesar de un mercado duro, con más puertas que se cierran de las que se abren, en Pumas nadie se quedó de brazos cruzados. El club sigue construyendo, ajustando el rumbo y tomando decisiones lejos del ruido. Mientras el semestre empieza a tomar forma de definición, la directiva recalculó el camino, amplió el radar y comenzó a trabajar con más lectura y menos impulso. El plan cambió, el método se afinó y el mercado dejó de ser urgencia para convertirse en estrategia. Al mismo tiempo, la tribuna entró de lleno en el juego. La afición presiona por un crack, un nombre que convence a muchos, pero que también divide opiniones y provoca un debate fuerte entre los propios Pumas. Aprobación de un lado, críticas del otro. En nada te cuento quién ya está con maletas listas para llegar a la cantera. No te muevas, porque hoy están pasando muchas cosas en el Pedregal. Te lo cuento todo ahora. Antes de hablar del futuro, Pumas volvió a mirarse al espejo. Hay momentos en los que el club necesita algo más que resultados. Necesita memoria con criterio. Y eso fue lo que trajo Geu Chiapas en su regreso a Ciudad Universitaria. No apareció para maquillar el presente ni para vender nostalgia. Apareció para poner contexto en un momento donde el ruido suele tapar lo esencial. Su mensaje parte de una verdad incómoda para muchos. Pumas no deja de ser grande porque pasen los años sin títulos. La grandeza no caduca, pero sí se exige. Chiapas no evade el dato duro del tiempo sin campeonatos, lo asume. Reconoce que duele, que pesa y que genera ansiedad en la tribuna. Pero también advierte algo que suele perderse en la discusión diaria: confundir sequía con pérdida de identidad es el primer error. Para él, Universidad atraviesa una etapa exigente, no un colapso. Y en el fútbol, las etapas se sostienen con trabajo real o se rompen con decisiones mal tomadas. No con discursos vacíos ni con cambios impulsivos. Ahí está el eje de su lectura. El club sigue construyendo desde abajo, sigue apostando por formación, estructura y orden interno. No como consigna, sino como método. Cuando Chiapas habla del presente, no lo hace desde la teoría. Conoce el vestidor, conoce la presión y conoce al entrenador actual desde adentro. Compartieron cancha, compartieron momentos de exigencia y saben lo que significa equivocarse en CU con la tribuna encima. Por eso su respaldo no suena institucional ni automático. Suena a alguien que sabe cuando un proyecto está roto y cuando todavía está en construcción. Hay un matiz que eleva el mensaje. Chiapas no pide paciencia infinita, pide exigencia bien dirigida. Exigir que el equipo vuelva a ser incómodo, competitivo, intenso, que no se esconda cuando el partido se empantana ni se conforme con competir a medias. Porque en Pumas, la identidad no es una palabra bonita, es una forma de responder cuando el contexto aprieta. La escena final lo resume todo. Volver a CU después de años, recorrer pasillos, recordar la etapa de formación y hacerlo ahora acompañado de sus hijos. Eso no es postal, es pertenencia. Pumas no vive de recuerdos, pero tampoco reniega de ellos. Vive de entender quién es y actuar en consecuencia. El mensaje no busca unanimidad ni aplauso fácil. Busca recordar algo básico dentro de Universidad. Los regresos no se decretan ni se improvisan. Se construyen con coherencia, trabajo sostenido y decisiones firmes. Cuando eso se alinea, la historia deja de ser un adorno y vuelve a pesar donde siempre importó, en la cancha. Y cuando la memoria ya habló, llegó el momento incómodo. En Pumas el discurso ya no alcanza para sostener el proyecto. El Clausura 2026 coloca a Efraín Juárez frente a una realidad que ningún entrenador en Ciudad Universitaria puede esquivar por mucho tiempo. Este es el torneo donde las explicaciones empiezan a quedarse cortas y los resultados pasan al centro de la conversación. Juárez está por cumplir un año al frente del primer equipo y ese dato no es menor. En Universidad, 12 meses ya son suficientes para entender el entorno, conocer el vestidor y asumir el peso real del cargo. No se trata de un técnico en adaptación ni de alguien que todavía esté probando el terreno. Es de casa, conoce la exigencia y sabe perfectamente cómo se vive cuando el Pedregal deja de acompañar con paciencia. El semestre anterior dejó un saldo ambiguo. Hubo partidos donde Pumas mostró orden, identidad y una idea clara de juego. Tramos donde el equipo compitió de tú a tú y dio señales de crecimiento. Pero esa versión no logró sostenerse en el tiempo. La irregularidad volvió a aparecer. Los cierres de torneo generaron dudas y la sensación general fue la misma que se escuchó en la tribuna jornada tras jornada. El equipo estuvo cerca, pero nunca terminó de consolidarse. Ese matiz es clave. En Pumas, competir sin continuidad termina desgastando más que una derrota clara. Porque la expectativa crece, la ilusión se activa y cuando no se concreta, la frustración es mayor.
Por eso el Clausura 2026 no se lee como una nueva oportunidad amable, sino como un punto de evaluación real. Desde la directiva el mensaje fue firme, aunque sin escándalo. Hay respaldo al entrenador y al cuerpo técnico, sí. Hay continuidad en la idea, también. Pero ese respaldo no es automático ni indefinido. Es una apuesta condicionada a evolución visible. La etapa del aprendizaje ya pasó. Ahora toca mostrar que el proyecto puede sostenerse bajo presión. Juárez lo sabe y lo asume. Ya no dirige protegido por el contexto ni por el discurso de proceso. Dirige sabiendo que cada partido suma o resta crédito, que cada decisión táctica se analiza con lupa, y que en CEU no se espera perfección, pero sí carácter, regularidad y respuestas claras cuando el entorno se vuelve incómodo. El desafío no es menor. Se espera un Pumas más sólido, menos vulnerable en los momentos clave y capaz de imponer condiciones con mayor frecuencia. No se trata solo de ganar, sino de transmitir una identidad reconocible que no desaparezca cuando el calendario aprieta o cuando el partido se ensucia. Este Clausura no define toda una carrera, pero sí marca una línea divisoria. O el proyecto da un paso firme hacia la consolidación, o la conversación cambia de tono más rápido de lo que muchos imaginan. En universidad, la paciencia existe, pero siempre camina de la mano de la exigencia. Y hoy, esa exigencia ya está sentada en la mesa. Con la exigencia instalada, el mercado mostró su cara más dura. Cuando el proyecto entra en fase de obligación, el mercado no siempre acompaña. Y en Pumas eso se sintió desde el primer movimiento. Lejos de un escenario cómodo o de negociaciones fluidas, la directiva se topó rápidamente con un contexto áspero, competitivo y poco accesible, que obligó a replantear tiempos y caminos. El mensaje fue claro desde el arranque. El mercado para universidad no iba a ser sencillo. Las primeras gestiones encontraron resistencia, decisiones ya tomadas por otros clubes y un entorno donde el margen de maniobra es reducido. No por falta de interés ni por inacción, sino porque el tablero se movió rápido y con actores dispuestos a cerrar filas. Este tipo de escenario genera ansiedad afuera, pero adentro se interpreta con frialdad. En Pumas saben que cuando el mercado se endurece, el error más común es acelerar mal. Forzar operaciones, pagar de más o comprometer el equilibrio del proyecto suele terminar peor que esperar. Por eso, ante las primeras puertas cerradas, la reacción no fue de pánico, sino de ajuste. Hay una lectura institucional detrás de esto. Universidad no está dispuesto a hipotecar su semestre por una decisión apresurada ni a romper su estructura salarial por presión externa. El objetivo no es ganar el mercado en titulares, sino acertar en el perfil. Y cuando el contexto se vuelve adverso, la paciencia estratégica se convierte en una herramienta tan importante como el presupuesto. También influye el momento deportivo. Con un cuerpo técnico bajo exigencia real, cada movimiento tiene un impacto mayor. No hay espacio para apuestas a ciegas ni para incorporaciones que requieran demasiada adaptación. El mercado, en este punto, deja de ser una lista de deseos y pasa a ser un ejercicio de precisión. Por eso el club optó por bajar el ruido. Menos filtraciones, menos nombres lanzados al aire y más trabajo interno. Pumas entiende que este tipo de mercado se juega mejor en silencio, esperando que el desgaste ajeno y los cambios de contexto abran oportunidades que hoy no existen. El arranque fue complicado, sí, pero no inesperado. En el Pedregal saben que los mercados más difíciles suelen definirse tarde y que muchas veces las mejores decisiones no aparecen en la primera semana. El semestre todavía no comienza y el tablero ya exige temple. La dificultad inicial no frena el plan, lo pone a prueba. Y en universidad, cuando el camino directo se cierra, empieza el verdadero trabajo de lectura, paciencia y cálculo. Porque este mercado no se va a ganar con prisa, sino con cabeza fría. Con el tablero apretado, Pumas empezó a mover las piezas finas. Cuando el mercado se vuelve incómodo, en universidad no suele haber volantazos. Hay lectura. Y eso fue lo que empezó a verse en los últimos días. Con un escenario complejo y pocas facilidades, la directiva optó por ampliar el radar y trabajar con más profundidad, lejos de la urgencia y del ruido externo. El ajuste no fue improvisado. Pumas entendió rápido que este no era un mercado para insistir por un solo camino. La estrategia pasó a ser más amplia, más paciente y, sobre todo, más selectiva. Revisar contextos contractuales, analizar ligas distintas, evaluar momentos deportivos y medir riesgos se volvió parte central del día a día en las oficinas. Aquí aparece una diferencia clave. No se trata de sumar por sumar ni de cubrir una necesidad con la primera opción disponible. El club está evaluando perfiles que encajen con la exigencia inmediata del semestre, pero también con el equilibrio interno del proyecto. Edad, adaptación,
Carácter competitivo y margen de respuesta bajo presión pesan tanto como el rendimiento reciente. Este cambio de enfoque también responde a una lección aprendida. En Pumas saben que las decisiones aceleradas suelen salir caras, no solo en lo económico, sino en lo deportivo y en el vestidor. Por eso, ante un mercado cerrado, la prioridad fue evitar errores que después condicionen al equipo cuando el calendario apriete. El trabajo se volvió más silencioso, menos filtraciones, menos versiones cruzadas y más análisis interno. La directiva prefiere asumir la impaciencia externa antes que convertir el mercado en un espectáculo mediático. La lógica es simple: cuando el movimiento correcto llega, no necesita presentación previa. Además, el semestre que viene no se mide solo por el arranque. Pumas piensa en un torneo largo, con momentos de presión, desgaste físico y exigencia emocional. Cualquier refuerzo debe responder no solo en enero, sino también cuando lleguen las semanas donde el margen se reduce y el error pesa el doble. Mientras afuera se pide velocidad, adentro se prioriza coherencia. El mercado sigue vivo, activo y en revisión constante, pero ya no depende de una sola puerta. En universidad, cuando el camino se estrecha, la respuesta no es correr, es mirar mejor. Y cuando el silencio duró más de la cuenta, habló la tribuna. El mercado no solo se juega en oficinas y llamadas. En Pumas, también se juega en la grada, en la conversación diaria del aficionado y en la presión que se instala cuando el tiempo pasa y las respuestas no aparecen de inmediato. En este punto del semestre, la voz de la tribuna ya no es un murmullo, es un reclamo claro. La afición universitaria empezó a marcar el pulso del momento, no desde la desesperación, sino desde la exigencia. El mensaje se repite en redes, en programas y en el entorno cotidiano del club. El equipo necesita un delantero que marque diferencia, que acompañe la idea futbolística y que sea capaz de responder cuando el partido se vuelve espeso. Para muchos, ese movimiento puede cambiar el tono de todo el Clausura. Este fenómeno tiene un peso particular en Ciudad Universitaria. Cuando la tribuna entra de lleno en el debate del mercado, la presión deja de ser abstracta. Cada entrenamiento abierto, cada amistoso y cada información que circula se analiza con lupa. La conversación ya no gira solo en torno a si llegará alguien, sino a qué tipo de jugador debe llegar y qué mensaje envía el club con esa decisión. Desde dentro se entiende el clima. Nadie en Pumas desconoce que la exigencia forma parte de la identidad. La afición no pide promesas grandilocuentes ni soluciones mágicas. Pide coherencia. Quiere ver que el proyecto avance, que las carencias se atiendan y que el equipo no se quede corto en un semestre donde la obligación deportiva es real. La presión social también cumple una función. Sirve como termómetro del momento y obliga a afinar criterios, pero no define la decisión final. En universidad saben que escuchar a la tribuna no significa obedecerla sin filtro. El reto está en equilibrar expectativa externa con convicción interna, sin que una anule a la otra. A esta altura, el mercado dejó de ser solo una negociación deportiva. Se convirtió en una prueba de carácter institucional. ¿Cómo responde el club ante la presión? ¿Qué tan firme se mantiene en su línea y qué mensaje transmite hacia adentro y hacia afuera? La tribuna ya habló y no va a callarse. Cada día que pasa, la conversación se intensifica. Y en Pumas lo saben bien. Cuando la afición empieza a empujar con fuerza, el siguiente movimiento ya no es solo un refuerzo. Es una declaración de intenciones. Y cuando todo parecía una espera eterna, el mercado tomó forma. Después de semanas de escenarios cerrados, análisis silenciosos y presión constante desde la tribuna, el mercado de Pumas llegó al punto donde deja de ser abstracto y empieza a tener rostro. En medio de un contexto áspero, apareció finalmente un nombre que conecta con la exigencia del semestre y con la necesidad deportiva inmediata del club. Ezequiel Ponce comenzó a ganar fuerza dentro del radar universitario como una posibilidad concreta para el ataque. No como reacción desesperada ni como movimiento de último minuto, sino como una opción que se venía trabajando con paciencia, lejos del ruido y de la urgencia mediática. Un perfil que responde más a lectura futbolística que a impacto instantáneo. La evaluación interna es clara. Se busca un delantero con recorrido, con capacidad para sostener la presión y con experiencia en contextos donde el margen es corto. Pumas no necesita solo goles, necesita presencia, carácter y un jugador que no se esconda cuando el partido se traba. En ese análisis, este perfil empieza a encajar con el momento que vive el equipo. El contexto del proyecto también empuja a esta decisión. Con un entrenador que entra en semestre de exigencia total, el club no puede permitirse apuestas emocionales ni incorporaciones que requieran demasiado tiempo de adaptación. Cada refuerzo debe responder desde el primer día, tanto en la cancha como en el vestidor. Aquí no se busca una promesa, se busca una respuesta. Desde el Pedregal se valora que no se trate de una apuesta a ciegas. Hay seguimiento,
Informes y una lectura clara de lo que puede aportar dentro y fuera del área. No se vende como salvación ni como solución mágica. Se entiende como una pieza que puede elevar el techo del equipo y cambiar la dinámica ofensiva cuando el partido exige algo distinto. El mercado difícil terminó afinando el criterio. Puertas cerradas, presión externa y desgaste en la espera obligaron a Pumas a priorizar perfiles listos para competir. En ese escenario, apostar por un delantero con experiencia internacional y hambre competitiva deja de ser un riesgo y se convierte en una decisión lógica. Nada está cerrado todavía, pero el nombre ya está en el lugar correcto. Y cuando eso ocurre, el mercado deja de ser especulación y se transforma en expectativa real. Ahora la pregunta ya no es si Pumas se va a mover, sino cómo impactará este movimiento en el Clausura. Y aquí la conversación queda abierta. ¿Es este el perfil que necesita Pumas para dar el salto que la tribuna exige? ¿Debe el club ir con todo por una respuesta inmediata o seguir esperando otra oportunidad? El Pedregal ya está debatiendo. Ahora te toca a ti. Teníamos que hablar de los futbolistas, los llamados bombas, las contrataciones espectaculares. Dos en particular, el galés Aaron Ramsey, que llegaba a los Pumas, y James, este futbolista colombiano, talentoso, de mucha técnica. Analizamos si iban a rendir o no iban a funcionar en sus respectivos equipos en el estanque del Tiburón. Es tan gustada esta sección que a veces amerita una pregunta encuesta para ver qué destaca más, si nuestra pregunta encuesta o nuestra sección del estanque del Tiburón. Así estamos, ¿eh? Usted pide secciones, nosotros le damos lo que usted pida. Como el señor Fabián Stay. Cuando pide Stay, me dan. Claro, por supuesto. Pero bueno, Fabián Stay, hablando de extranjeros, tú ya eres mexicano, Fabián Stay, pero vamos a poder pedir tu voto y el de los compañeros para que me digas las últimas bombas que han llegado al fútbol mexicano. Trasciende Fabián Stay que James, colombiano, no va a renovar, que ya se va del fútbol mexicano. Y Ramsey, bueno, ahorita hablamos del tema de Ramsey. Vamos a calificar, Fabián Stay, a estas últimas contrataciones que llegaron, pues, con gran nombre al fútbol mexicano. Okay. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los califican? ¿Comienza? A ver, James, ¿cómo lo calificarías, Fabián Stay, al futbolista colombiano? Del 1 al 10, 5,5. Del 1 al 10, 5,5. O sea, humo. ¿Estás de acuerdo? No. 5,5, no lo pasaste. Es humo. Lo reprobaste, Fabián Stay. Hermosillo, ¿cómo calificas a James? 3. También humo, entonces. Mendoza, ¿qué calificación le das a James? 7.5. O sea, para ti no es humo. No. Ok. No sé qué ha hecho, pero bueno. ¿Por qué no es humo para ti, Mendoza? No, porque a mí ha sido jugador diferente, que desde que llegó el primer día en Guadalajara contra el Atlas, lo recuerdo muy bien, fue influyente. ¿Y luego? Y se ha retratado cuando ha sido requerido en el marcador. No ha estado, tampoco puede un jugador solo cargar un equipo. 7,5 le diste. Yo creo que además de James necesitó más plantel el equipo de León y en la medida en que le quitaron a Cádiz, que era su mejor socio, se fue a Pachuca, definitivamente tuvo que bajar. Beto Lati. 6. Yo no lo de reprobaría. panzazo. Yo creo que ha habido momentos de brillantez, sobre todo al principio. Incluso tuve el privilegio de ir a 2 partidos al estadio a verlo. Y verlo es un gozo. La capacidad que tiene, la visión que tiene. Desafortunadamente, como le ha pasado a James en el común de sus últimos equipos, se ha ido diluyendo. Parte también de esto que León se fue diluyendo y que León tiene un proyecto hoy muy confuso. Pero sí fue menos evidentemente. Ok. Entonces 6. Sí. Siguiente, Aaron Ramsey, el galés. 0. Humo, otro humo. No, está tan humo que ya se fue. ¿Ya se fue? ¿Desapareció? Está en Gales. ¿Viste? ¿Desapareció? No, pero está reprobado por todos. Por todo, ¿no? No, por supuesto. Aquí vamos a coincidir A todos, Mendoza ¿no? le debe gustar porque metió un penalti, entonces a lo mejor va a decir que... No, Mendoza. Un remate. No, Mendoza es muy positivo. Yo lamento mucho que se haya tenido que ir porque se deprimió tanto por haber perdido a su perrito. Yo le pongo ¿Perdón? 6. No, Mendoza, ¿en serio? Sí, yo cuando lo vi me gustó mucho. Te estoy Fue un diciendo futbolista que con tiene una calidad huevos en los fritos. pies. ¿Será que mi admiración que tengo No, por a lo él mejor la- de la Liga espérame. del Arsenal no me deja calificarlo de otra manera? Me estás Soy diciendo inglés, que- me pega en el corazón aunque él sea ¿Me estás galés. diciendo que Gustavo, se fue porque se deprimió por lo de su Bueno, perrito? no sé, eso es lo que dice, Gustavo, ¿no? Yo la verdad no a lo ver. sé, no sé. Dime, Carlos. una calidad en los pies.
Sí, impresionante. Es obvio, ¿no? Impresionante. Vamos cómo con el tocaba siguiente. la pelota. Impresionante. Sergio Ramos. Yo no Fabián voto está por ahí. Ramsey. Sergio Ramos. Yo por para Ramsey no sorpresa votaba. mía- Perdón, Beto Lati Ramsey, perdón. Ah, bueno. Beto Lati Ramsey. Ah, bueno, es que va a decir 6 también, por eso ya no lo quise poner. No. ¿Cuánto va a Es, ser? es difícil poner un número por encima de 0, de 1. No. Bien, Beto Lati. Pasó inédito, pero Ramsey cumplió el mismo patrón que traía antes, lesionarse, estar casi retirado, así como James cumplió el patrón que tenía antes. Momentos muy brillantes, pero nada más que eso. Muy bien, Alberto. Era difícil esperar más. Estoy contigo. Ahora sí, Fabi, ¿qué decías de Ramos? Ramos a mí me sorprendió porque venía de lesión de rodilla y todo, y yo pensé que le iba a costar un poco más la liga. Yo creo que lo que ha hecho hasta el momento para mí por lo menos un 8. Un 8. Sí. O sea, esta bomba sí es ya de veras. Sí. Hermosillo. Sí. Yo 8-5. 8-5. Mendoza. 6.5. Beto Lati. Yo me voy incluso al 9. La realidad es que en el Mundial de Clubes tuvo momentos estelares que hicieron que Monterrey fuera foco mundial. Y la historia de Ramos no ha terminado. A diferencia de la de Rancio, la de James, que ya podemos colocar el epitafio, las conclusiones, la de Ramos tiene todavía mucho por delante. A mí me parece que en el caso de Ramos no me dejaste elaborate, como decimos en Estados Unidos. Ok. Me parece que All right. la época de la conquista pasó hace mucho. Ha sido muy poco lo de Ramos. Me parece Caray. que La conquista. le han rendido demasiada pleitesía. Es uno de los mejores defensas de la hablan nada historia. más. No, sí, pues por eso hay que darle una estatua en el Madrid, no en Monterrey. Me parece que sí ha colaborado con algunas jugadas a la ofensiva, goles, algunos penales, pero también ha cometido muchos errores defensivos. Los cometió en el Madrid, siempre fue parte de él. ¿no? O sea, Mendoza está diciendo que para lo que vino Ramos, que es defensa, no ha brillado tanto. Ha cumplido 6.5. Pido un no favor. lo estoy reprobando. Te pido un favor. ¿Sí? Dale rapidito. No te detengas. ¿Por qué? Es su ¿Por qué? estanque. ¿Porque le doy tiempo a Gustavo? No, porque habla, es de más sí o no, bye. ¿Quieres ¿Qué? tener Está tu bien. estanque tú? No te enojes. ¿El estanque de grandote? No, no, Puedo es comprar que una. Si no nos alcanza para un estanque, a lo mejor te puedo mandar una pecera a tu casa. La pecera del grandote. Vamos con pecera Keylor del amor. Keylor Navas. Fabián está ahí. Keylor Navas. Keylor, para mí también un 8. 8. Sí. 9. 9. Mendoza. Keylor, 10. Eso. Beto. 9. 9. Sí. Voy a estar con Mendoza. 10. 10. Este no es humo, este también fue bomba. Siguiente. Correa. Fabián está ahí. Correa, un 10. ¿Cuánto? Un 10. 10. El mejor extranjero hasta la 10. fecha. Hermosillo. 9. 9. Mendoza. 10. 10. Beto Lati. 10 no se puede poner menos al que para mí soy el futbolista más desequilibrante de esta liga. ¿Tú, Blanco? Beto, No, yo es 10. Por eso. Y no más. le pongo 8. ¿Qué? Marcial. Tiburón, ¿puedo contestar como yo quiera o es como quiera Carlos? No, por favor. Ah, gracias. Por favor, Dios mío. Gracias, Beto, Tiburón. Hoy no son amigos estos dos señores, queda claro. Fabi. Marcial, para mí, por lo que he visto, un 2. 2. Sí. Marcial, 0. Gus. 1. 1. No puedo ponerle más que a Ramsey. No hay manera de puntuar algo con Marcial, aunque la historia puede continuar todavía. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Estoy completamente de acuerdo. O sea, a Marcial le da a Gus 1 y a Ramsey le da. No, 0. 0. No. De momento 0, pero todavía hay mucho por contar. Bueno, y los americanistas que estaban emocionados por San Maximón. ¡Minimum! Maximón. Fabián Son está ahí. San Minimum. Para mí, lo que ha mostrado, un 6. Está en duda, lo pusimos en duda porque es desde las incorporaciones recientes. Pero Como Marcial, Ha igual. tenido destellos. Sí. 6. Hermosillo, bueno, si le dice Minimín. Minimum 4. Minimón. 4. Mendoza. Maximón, 5. 5. Lati. 6. Estoy de acuerdo, Lati. 6. Vamos a pasarlo. Todavía queda liguilla y puede Qué sorprender. bueno que se acabó esto del estanque. Bueno, como quiere velocidad, Hermosillo, con esa velocidad le mandamos tiburones al señor Hermosillo. Disfrútalos. Por favor, manden los tiburones. Ahí están. Acarícialos. Acaríciame. Pausa. Volvemos.